Y aunque UCI parezca de repente medio, siempre va a meter las manos por Lo ustedes. Entonces, siento, pero cualquier cosa que el tengan, perro se comió los audífonos. él siempre también está para apoyar. Listo. ¿Hay algún internado conectado? Creo que no, ¿verdad? Estamos listos cuando quieran, ¿eh? Yo no alcancé a escuchar lo que dijo el buen Rich. Bueno, vas a recordarle a los internos que estén disponibles para... No, Los internos con látigo. En la oficina hay 3 internos. es que te perdiste, UCI, unos que, o sea, que estamos siempre abiertos para echarle la mano a No los sé qué alumnos, tipo. cualquier cosa. Y Ah, que tú ok, ya también. me conté. Sí, te escucho, te escucho. Que por lo menos personalmente tuve algunos ahí temas en los que me echaste la mano. Entonces, que Ah, tampoco tengan duda en buscarte si les sale algún asunto por ahí. claro, pues el punto es ese, ¿no? Es pasárnoslo, o sea, pasárnoslas bien, o sea, que disfruten su R1 y además si tienen problemas, o sea, porque ha habido problemas, algunos de ustedes R1 ahorita han tenido dificultad para adaptarse a la residencia y es completamente entendible. Entonces, pues adelante, o sea, pueden hablar con cualquiera de nosotros. Clase de choque. Conmigo, Clase de choque. tiene que estar todo bien, ¿no? Entonces, Todos de bueno, Juanis. empezamos, Luis. Bueno, entonces ahí, en mi pantalla. Bueno, vamos a hablar de choque. Ok, los objetivos de la clase, pues reconocimiento y diagnóstico del estado de choque, el discernimiento de las causas y el abordaje inicial. ¿Vale? Entonces, por definición, según el ATLS, es una anormalidad en la circulación sistémica que resulta en una inadecuada perfusión tisular e hipoxia, ¿no? O sea, hablando ya a nivel celular. ¿Vale? Algunos conceptos importantes. El gasto cardíaco, pues es el volumen de sangre bombeado por el corazón en un minuto. Está determinado por la frecuencia cardíaca y por el volumen latido. Y a su vez el volumen latido está influenciado por la Luis, frecuencia. nada más quería hacer un comentario de tu primer diapositiva porque es la parte más importante del tema. Te voy a dejar que te sigas, pero solamente en la definición. O sea, el choque es cuando el cuerpo no tiene la capacidad de proveer los sustratos metabólicos y energéticos a nivel celular. O sea, es una falla del cuerpo para que el cuerpo pueda mantener un equilibrio metabólico. Y así de importante es, o sea, aunque se lee muy sencillo, es muy profundo si lo piensan, porque o sea, cualquier tipo de choque, ya sea séptico, hipovolémico o la nueva clasificación, choque obstructivo, choque neurogénico, todos desencadenan en lo mismo. O sea, es un déficit, una alteración para proveer los sustratos energéticos celulares y el intercambio de oxígeno, ¿no? Entonces, lo que quiero que piensen con el choque siempre, cuando se estén enfrentando a un paciente, que en este caso, en esta clase, pues es un choque hipovolémico, aunque bueno, también hay que tener contemplado el choque séptico, todo el tipo de choque, es restaurar ese equilibrio, esa homeostasis, para que a nivel celular pueda haber un buen intercambio energético y gaseoso orgánica múltiple. Entonces, eso es lo importante y que aunque pareciera que no, con que uno se quede con la definición, con esta primera diapositiva, ya tienes la mitad de la clase prácticamente ganada, ¿no? Entonces, ahora sí, síguele. Vale. Bueno, entonces decíamos que el volumen latido a su vez está influenciado por la precarga, la contractilidad y la postcarga. ¿Vale? Los mecanismos compensatorios en los estados hipovolémicos son la vasoconstricción cutánea, muscular y esplácnica. Va a haber redistribución de flujo para mantener adecuado flujo hacia los órganos vitales de manera inicial, que va a ser redistribución hacia el flujo renal, cardíaco y cerebral. Un incremento en la frecuencia cardíaca para mantener el gasto cardíaco. Y este es un dato muy importante, ya que la taquicardia es en la gran mayoría de ocasiones el primer dato de choque. Ahorita vamos a ver algunas particularidades de estados de choque en los que incluso pueden no presentarse con taquicardia, pero bueno, hablando como de manera general, la taquicardia es casi siempre uno de los primeros datos. La liberación sistémica de catecolaminas va a incrementar las resistencias vasculares periféricas, va a aumentar, por lo tanto, la poscarga y aumenta
el índice de gasto cardíaco, y el incremento de la presión diastólica, que se acompaña de una disminución de la presión de pulso. Perdón, Luis, una cosa. ¿Cuánto volumen sanguíneo tienes que perder antes de que aparezca la taquicardia? 500 Eso es mililitros. importante. No, 300 mililitros. ¿Cuánto? 300 a 500 mililitros. Hasta 500. Entonces, en los estadios de choque 1 y 2 pueden no haber taquicardia. Ujú. Vale. Entonces, el método más efectivo para incrementar el gasto cardíaco es mejorar la perfusión tisular y la oxigenación celular, pues va a ser normalizar el retorno venoso. La acción más importante para normalizar el retorno venoso, pues va a ser detener el sangrado, ¿no? Siempre que hay evidencia de sangrado, tú puedes tener al paciente bien controlado bueno, controlado, digamos, por parámetros clínicos con soluciones y algunos inotrópicos, pero mientras tú no detengas el sangrado, pues ese paciente no va a retornar a un estado fisiológico. ¿Okay? Entonces, la restauración de la volemia para la restitución del estado de choque solo es efectiva una vez que haya cesado el sangrado. A nivel celular, el aporte... Exacto, y nada más una cosa aquí en tu diapo anterior. Ajá. Hay un concepto que se ha venido desarrollando en las últimas décadas y en los últimos años, que habla de la hipotensión permisiva en el paciente con shock hipovolémico. O sea, si tú, y es lo que les doy vueltas y vueltas con la reanimación, la reanimación de control de daños, que es plaquetas, plasma y concentrados eritrocitarios. Bueno, lo mismo pasa con esta hipotensión permisiva. Si tú tienes un sangrado activo en algún lugar y el paciente viene con hipotensión y tú lo reanimas agresivamente, ya sea con hemocomponentes o con cristaloides, lo que vas a hacer es que el sangrado nuevamente aumente. Por eso es que la premisa número 1 en el paciente con trauma y en choque hipovolémico es lo que ya hemos dicho, stop the bleeding. Esa es la primera cosa que tienes que hacer. Y si ves que el paciente viene con sangrado, por ejemplo, abdominal, y el paciente está hipotenso, que fue pregunta de examen, lo que tienes que hacer es parar el sangrado, o sea, obviamente canalizarlo, iniciar transfusiones, pero incluso puedes trasladar el manejo de urgencias al quirófano y detener el sangrado. Porque si no lo paras, caes en estos estados irreversibles de choque y al reanimar, que hubo gente que puso una respuesta que había que transfundirlo, lo que hace es aumentar la presión sanguínea y exacerbar el sangrado. Entonces, es como un círculo vicioso. Sí. Justo iba a decir que había sido pregunta de nuestro examen de R1. Pero bueno. Entonces, a nivel celular, el aporte insuficiente de oxígeno va a conducir a las células a un metabolismo anaerobio y pues esto va a desencadenar una cascada de eventos. Va a haber incremento del lactato por el metabolismo anaerobio, lo cual puede conducir, si esta se perpetúa, puede conducir a acidosis láctica. Tanto la acidosis láctica como la hipoperfusión van a generar daño a órgano blanco, que es igual si se perpetúa puede conducir a falla orgánica múltiple o a falla sistémica y pues posteriormente si esto no se corrige a llevar a la muerte. ¿Vale? Exacto, y nada más para redondear ese comentario anterior, porque se me vino a la mente, hace unas sesiones, probablemente a principios de año, uno de sus maestros favoritos, el doctor Alberto Schussler, comentó que incluso es útil ni siquiera iniciarle líquidos al paciente hasta que tengas el paciente en quirófano abierto y con control de sangrado. Y mucha gente dijo, no, ¿eso cómo va a ser? Y el paciente está hipotenso y no sé qué. Bueno, ahí tú tienes que poner el riesgo-beneficio. Y si ustedes leen el capítulo del Schwartz de choque, o sea, ha habido estudios serios sobre eso y realmente es una realidad que si el paciente te lo tolera, o sea, te tolera la hipotensión, es incluso mejor no empezar líquidos, que digo, eso es algo así como para manejo, no para que se lo queden así como de regla, pero si el paciente viene hipotenso, pero sin datos de compromiso cardíaco o hipoperfusión cerebral, puede ser incluso más útil empezar el procedimiento de tener el sangrado y ya que hay control del sangrado, entonces sí empieza la reanimación. O sea, a ese nivel llega esta situación de parar el sangrado. Listo, bueno, continuamos. En esta tabla mostramos la
probabilidad de riesgo dependiendo de la concentración de lactato en sangre. Entonces vemos que tiene una relación lineal, ¿no? O sea, a mayor lactato, el lactato es un indicador independiente de mortalidad en los pacientes, sobre todo en el contexto de choque hemorrágico, ¿no? Entonces, a mayor concentración de lactato en sangre, pues mayor es la probabilidad de muerte del paciente. ¿Ok? Entonces aquí en el eje de las X, pues vemos el incremento gradual del lactato en milimoles por litro, y en el eje de la Y tenemos la probabilidad de muerte, 1 siendo el 100%. ¿Vale? ¿El lactato qué te traduciría, Luis? O sea, ¿por qué se genera lactato en nivel celular? O sea, que las células tienen pobre aporte de oxígeno, entonces entran a metabolismo anaeróbico, y pues Excelente. eso hace que el piruvato se transforme en lactato a través del ciclo de Cori. Perfecto. Metabolismo anaerobio, hipoxia tisular. Muy bien. Otro marcador independiente que también nos traduce mortalidad es el exceso de base. Bueno, que aquí en particular cuando es en números negativos hablamos de exceso de base negativo, o lo pueden encontrar en algunos lados como déficit de base, que también a mayor concentración, pues mayor es la probabilidad de que el paciente fallezca. ¿Vale? Hablando de las fases de choque en general, pues tenemos 3 fases: la fase compensada, la descompensada y la irreversible. ¿Okay? Entonces, en la fase compensada hay una respuesta neuroendocrina, que es lo que ya veíamos, es liberador de hormonas contrarreguladoras y particularmente de catecolaminas, que nos van a ayudar a mantener un estado de perfusión y un adecuado estado hemodinámico. Esto se presenta en las fases iniciales de choque. Después vamos a tener una etapa descompensada en la que cuando se prolonga esta hipoperfusión, debido al metabolismo anaeróbico, a la liberación de lactato y de algunas especies reactivas de oxígeno, se produce la liberación de caspasas y hay apoptosis celular, ¿vale? Entonces aquí ya hay un daño que no es recuperable. Sin embargo, todavía no pone, digamos, no es tan inminente el riesgo de muerte del paciente. Y finalmente tendríamos la fase irreversible, en la que al postergarse esta situación, hay trastornos hemodinámicos y hay colapso cardiovascular que ya no responde al manejo con líquidos, y a pesar del uso de inotrópicos, es muy poco el porcentaje de pacientes que logran regresar hacia, hacia fases recuperables. ¿Vale? Entonces aquí pues vemos en esta gráfica pues justamente eso, ¿no? Está medido en tensión arterial media y el punto aquí tenemos los puntos de intervención y el porcentaje de recuperación de los pacientes, ¿no? Entonces cuando tu tensión arterial media ya está por debajo del 50%, y esto es una escala lineal, ¿no? Entonces, si tú tienes una tensión arterial media menor al 50% y esta situación se prolonga por horas, pese a la intervención, pues prácticamente todos los pacientes van a fallecer. ¿Okay? El reconocimiento, pues no existe. Esto siempre tiene que ser un abordaje multidisciplinario, y siempre tienes que ayudarte tanto de la clínica como de los parámetros paraclínicos, ya que no existe un solo dato clínico o paraclínico que pueda establecer por sí solo el diagnóstico definitivo de choque. Es decir, no porque un paciente esté taquicárdico o hipotenso, podemos, obviamente siempre hay que sospecharlo, pero no es suficiente para decir que está en estado de choque, así como tampoco lo es niveles de lactato elevado, ¿no? O sea, siempre tendría que ser integral. El colapso circulatorio debe ser identificado durante la evaluación inicial, así como algunas otras alteraciones, las alteraciones del estado de alerta, los cambios de coloración en la piel y la disminución de la diuresis. Todo eso nos van a traducir colapso del sistema circulatorio, ¿no? O sea, hay hipoperfusión del sistema nervioso central, lo que ya veíamos en las primeras diapositivas. Hay redistribución del flujo, con disminución del flujo hacia
sistema tegumentario y hacia esplácnico. Y pues la disminución de la diuresis ya sería un síntoma tardío porque como vimos al principio, pues hay inicialmente una redistribución hacia el sistema renal. ¿Okay? Entonces una disminución de la diuresis nos hablaría ya de que esto es una situación que ya se ha prolongado o que es una hipoperfusión ya profunda. ¿Vale? Los mecanismos compensatorios que pueden mantener la presión sistólica incluso después de haber perdido el 30% de volumen circulante, que es lo que nos comentaba Ana al principio. Y todo paciente con taquicardia y sensación fría al tacto debe considerarse en estado de choque hasta demostrar lo contrario. ¿Vale? Entonces aquí tenemos un esquema, venía en el Mattox, de la valoración inicial de los pacientes en urgencias con estado de choque, ¿no? Entonces, tú tienes un paciente con datos de hipoperfusión, bueno, nos vamos a centrar nada más de este lado del algoritmo, ¿no? Ya que, pues, si no tienen datos de hipoperfusión, pues no están en estado de choque. ¿Okay? Entonces, inicialmente vamos a reponer volúmenes, se recomienda de dosis inicial 30 mililitros por kilogramo, puedes empezar la primera hora con 15 mililitros kilogramo y idealmente no rebasar los 3 litros en la primera hora. ¿Okay? Entonces, si tu paciente no responde, es lo que mencionaba igual el doctor, tu idea inicial es detener el sangrado a toda costa, ¿no? Entonces, si tú no logras que ese paciente responda, esa es indicación directa de pasar a quirófano, ¿vale? Pacientes que tienen una respuesta inicial adecuada, pero después se compensan, igual tienen que entrar a quirófano, a una exploración. Si tu paciente responde bien, entonces ahí sí ya podemos hacer una clasificación etiológica, que vamos a ver ahorita un poquito más adelante. ¿Vale? Entonces, de manera general, siempre vamos a clasificar el choque en hemorrágico versus no hemorrágico, que son las clasificaciones que seguramente ya todos han escuchado, ¿no? Entonces, en tu abordaje inicial, si tú tienes un estado de hipoperfusión que se presenta en agudo, lo primero que tienes que checar es el estado de volemia, ¿no? Si tú tienes un paciente hipovolémico, no es así como característica sine qua non, pero un paciente que de manera inicial llega con estado de choque y datos de hipovolemia, siempre tienes que pensar en choque hemorrágico como primera posibilidad. Si tu volemia es normal, entonces hay que pensar en otros diagnósticos, ¿no? Que ya entraríamos en la clasificación de choque no hemorrágico. Si tú tienes un estado hiperdinámico, entonces tu probabilidad más certera sería un choque neurogénico, y si no responde, también o es de inicio tardío, entonces también podríamos pensar en un choque séptico, ¿no? Si tú tienes un choque hipodinámico, es decir, está tu paciente en estado de hipoperfusión, y es lo que mencionamos al principio, no siempre se acompaña de taquicardia. Entonces, uno de estos cuadros que no se acompaña de taquicardia sería el choque cardiogénico. Y posteriormente, pues, hacemos ya la clasificación. ¿Ok? ¿Te regresas tantito, Luis? Ajá. A ver, ¿podrías más o menos comentarnos entonces en qué consiste, así muy rápido, en qué consiste el choque neurogénico, en qué consiste el cardiogénico, y que viene de neumotórax de tensión y tamponario cardíaco, ¿a qué se referiría? Que bueno, viene como choque obstructivo o choque traumático, ¿no? Más o menos, ¿qué pasa en cada uno? Ok, entonces en el choque cardiogénico lo que pasa es que hay falla del mecanismo de bomba, ¿no? O sea, entonces tú tienes un corazón que ya sea, o sea, puede ser por un trauma directo, es decir, por contusión cardíaca, o puede ser secundario a infartos, que es lo más común. Hay falla del mecanismo de bomba, y entonces, como vimos al principio, pues esto va a tirar tu gasto cardíaco, ¿no? O sea, si tú no tienes un corazón que está bombeando adecuadamente, pues disminuye tu gasto cardíaco, disminuye tu volumen latido, y eso va a hacer que
que disminuye obviamente el volumen de perfusión a otros órganos. Exacto, En el entonces es falla de bomba. Choque Ajá. cardiogénico, falla de bomba, ¿no? Ujú. Neurogénico, En el choque neurogénico lo que pasa es que hay pérdida del tono autonómico de los vasos periféricos, es decir, de las arterias y arteriolas, y el eso tono te va... simpático, ¿no? Hay Ajá, pérdida exacto. del tono simpático a nivel de los vasos sanguíneos. Ujú. Ujú. Y eso te va a causar redistribución, ¿ok? Entonces va a haber, digamos, como no es como tal pérdida porque seguimos manteniendo la misma volemia, pero eso va a hacer que haya redistribución de la vasculatura y haya disminución de perfusión en órganos importantes. ¿Ok? Perfecto. Entonces, El obstructivo, y el obstructivo, que aquí pues los principales son el neumotórax de tensión y el tamponaje cardíaco, lo que pasa es que por mecanismos externos al corazón, digamos, o sea, el corazón propiamente no está dañado, sin embargo, hay resistencia al llenado del corazón, o sea, es decir, hay disminución de la precarga, lo cual también te va a tirar el gasto cardíaco, ¿no? O sea, hay presiones intracardíacas elevadas, lo cual va a aumentar las presiones dentro de las aurículas y ventrículos y va a disminuir tu retorno venoso y, pues, por tanto, tu precarga, ¿no? Entonces, entre menos precarga, igual ya lo llamas, ¿no? Entre menor sea tu precarga, pues menor va a ser tu gasto cardíaco. perfecto. Y por último, el traumático, El traumático, pues engloba varios tipos de choque, siendo el principal el hemorrágico, sin embargo, pues también o sea, aquí coexisten muchos mecanismos, ¿no? O sea, en un choque traumático podemos encontrar un estado de choque hemorrágico, que es el principal, pero también si es traumatismo medular, pues podríamos pensar en un choque neurogénico, en un choque obstructivo, si asocia derrame pericárdico o neumotórax de tensión más. Entonces, el choque traumático, digamos que engloba varios mecanismos de choque. ujú, muy bien. Y Y bueno, por ejemplo, te preguntaría ajá. yo rápido, ¿un cuadro de oclusión intestinal te puede ocasionar choque hipovolémico? Sí, en los cuadros de oclusión intestinal hay dos mecanismos por los cuales se podría producir choque, siendo el principal que hay secuestro de líquido hacia tercer espacio. Exacto. O sea, hay que sospechar choque hipovolémico no necesariamente por una herida, ¿no? O sea, hay otros mecanismos que te pueden hacer fuga del líquido capilar y que te condicionan choque hipovolémico por otros motivos. Vale. Perfecto. Entonces, en nuestro abordaje inicial en urgencia, siempre en un paciente que venga en estado de choque, que tenga pobre respuesta al control de líquidos, hay que tomar estas tres proyecciones, siempre, o sea, son de cajón, digamos. Tenemos que tener una radiografía de tórax, una placa de control de estabilidad de huesos pélvicos y también se recomienda en pacientes inestables de huesos largos, ¿vale? En este caso estamos viendo el fémur del lado derecho, que pues tiene una fractura bastante evidente, pero los dos que son siempre de cajón es la radiografía de tórax y la de pelvis, ¿vale? En AP, obviamente, porque estamos hablando de un Ajá, ¿y paciente. qué estamos viendo en esa radiografía de tórax? Bueno, en esta Eh, radiografía de tórax, pues podemos ver que hay colapso del pulmón del lado izquierdo, o sea, es un neumotórax de tensión, ¿no? Entonces hay colapso del pulmón del lado izquierdo, vemos pues pérdida de la vascularidad a niveles periféricos y hay una evidente desviación de la del vía aérea y de mediastino. todas las estructuras del mediastino, ¿vale? Perfecto. Neumotórax atención, una imagen Ujú. característica, ¿no? Ok. Dentro del abordaje inicial también se incluye, bueno, en el ATLS y en el MATOX mencionan que hay que utilizar el FAST. Sin embargo, ya algunos protocolos más nuevos también recomiendan en pacientes con datos de choque hacer el protocolo RUSH, que es, digamos, como si fuera un FAST extendido hacia, bueno, vas a verificar el estado
del corazón, que es, digamos, el FAST lo dividen en 3 fases, que es evaluar primero la bomba, que serían las ventanas cardíacas, después el tanque o el contenedor, que son las mismas ventanas que en el FAST, nada más incluyendo también una ventana pulmonar. Y por último, la tubería, ¿okay? Que pues aquí vamos a asesorar todos los grandes vasos. Muy ¿Vale? bien, yo les recomendaría que el Rush ni se lo aprendan porque el objetivo del FAST es ser rápido, es fácil y efectivo. Y el FAST tiene una sensibilidad en manos experimentadas para líquido libre muy alta, casi cercana al 100%. Entonces, lo que tenemos que aprendernos es el FAST extendido, el FAST, que es, bueno, espacios recesos hepáticos y esplénicos, hueco pélvico, cavidad cardíaca, y el extendido incluye valorar el deslizamiento pleural para diagnosticar neumotórax a tensión, con una sensibilidad muchísimo más alta que una radiografía de tórax. Si ustedes saben agarrar el transductor y ponerlo en 1 minuto, en 30 segundos, saben si el paciente tiene un neumotórax con una sensibilidad mucho mayor. Entonces, nos falta ver, es un tema que tengo pendiente desde años, reunirnos para que agarren el transductor y lo hagan. Y vean cómo tienen que angular, no sé quién es, alguien puede poner un micrófono, a su micrófono, agarrar el transductor y en qué ángulo lo debes de girar para poder, porque no es tan sencillo, no crean que nada más llegan y ponen el transductor y ya. Tienen que angularlo para poder, sobre todo en el receso esplenocólico, ahí es donde más difícil es poder dirigir el transductor. Entonces nos falta esa clase de FAST que va a tener que ser presencial, evidentemente, ¿verdad? Pero no sé si quieres continuar. Bueno, entonces me voy a saltar esta parte era de la evaluación de Rush, pero la podemos dejar entonces pendiente. Vale, aquí nada más, esto también se incluye dentro de lo que mencionaba el doctor del FAST extendido. Esta sería la ventana pulmonar, en la que podemos ver la distribución de las líneas B o colas de cometa, que eso se daría en caso de un edema pulmonar, y lo que más nos importa ahorita es el signo de la playa. Esto te traduce que hay movimiento pleural, por lo tanto hay contacto de pleura parietal con pleura visceral, y en caso de que veamos este otro que le llaman patrón en código de barras, eso es la ventana que nos traduciría un neumotórax. Exacto, aquí estamos viendo una imagen anormal con líneas de cometa. Esas son las líneas características, son líneas B, que se dan en edema cuando hay líquido pulmonar. Y obviamente la línea pleural, digo, tienes que verla en tiempo real, pero se ve anormal, ¿no? Y para el Sandy Beach tienes que utilizar el modo M del ultrasonido. Es un modo especial, entonces también tienen que conocer la máquina que van a usar, porque hay unos ultrasonidos muy complejos que tienen 55,000 botones, entonces eso lo veremos, ¿no? En su momento, es muy sencillo. Bueno, entonces hablando de clasificación de choque no hemorrágico, son las que ya hemos mencionado, ¿no? Está el choque obstructivo, que va a ser el tamponada de neumotórax a tensión, el choque cardiogénico, el neurogénico y el séptico. Okay, entonces, hablando de choque cardiogénico, algunas generalidades. Pues como ya mencionamos, se va a dar por una disfunción miocárdica, que es falla del mecanismo de bomba. Generalmente se acompaña de una tensión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, con un índice cardíaco o gastrocardíaco menor a 2.2 litros por minuto por metro cuadrado, y una opresión de oclusión de la arteria pulmonar de más de 15 milímetros, ¿no? O sea, estos pacientes van a requerir de monitoreo continuo con electrocardiograma. Siempre se tiene que se tienen que seriar las enzimas cardíacas y hacer una curva. En estos pacientes hay que evitar la hipovolemia porque, pues, como ya veíamos, los estados de choque pueden coexistir, y la hipervolemia en estos pacientes, pues, van a postergar esta lesión hacia el corazón, ya que, pues, como hay un mecanismo de falla de bomba,
no controla adecuadamente los volúmenes, ¿no? Entonces, en estos pacientes no hay que hacer resucitación agresiva de líquidos. Aquí el tratamiento sería con inotrópicos y se pueden utilizar algunos dispositivos dependiendo del origen de la falla, ¿no? Claro, no es fácil diagnosticar un choque cardiogénico, pero les ayuda mucho el ultrasonido porque permite ver la movilidad de las cámaras cardíacas y ver que no haya efusión pericárdica. Y sí es muy importante descartar que el choque sea cardiogénico de manera inicial, porque si ustedes sobrecargan el corazón intentando hacer una reanimación por probable hipovolemia, lo que van a causar es más falla cardíaca. Y bueno, cuando se sospecha, las enzimas cardíacas son muy sensibles, ¿no? Para cuando hay daño de la musculatura cardíaca. Y nada más pregunta, ¿cuál sería tu presión arterial media mínima necesaria para mantener una adecuada perfusión cardíaca y cerebral? A mí me preguntas o en general. No, pues aquí déjame le pregunto, aquí está el Vega. A ver, Vega, ¿cuál sería tu presión? No es cierto. Pues sí, güey, a ti, pues como que quién. La tensión arterial mínima es de 60 milímetros de mercurio para mantener. De 65, ¿no? Bueno, 65 para la presión, bueno, para mantener un flujo renal y 60 para mantener un flujo cerebral. Perfecto, muy bien. Entonces, bueno, el siguiente que vamos a ver es tamponade. Algunas de las generalidades, pues es, generalmente se va a presentar en traumas penetrantes. Tiene la tríada característica, también llamada tríada de Beck, que se va a presentar como hipotensión, ruidos cardíacos velados e ingurgitación yugular, ¿no? Por lo mismo que ya veíamos, hay aumento de las presiones en las cavidades cardíacas y esto disminuye el retorno venoso. Aquí siempre igual nos vamos a ayudar por el FAST y el ecocardiograma. Entonces, en el FAST veíamos hay una ventana subgifoidea o pericárdica que nos va a ayudar a valorar pues, el pericardio. Si es un choque con una presión arterial media menor a 65, de inicio tenemos que hacer pericardiocentesis para control de daños, digamos, y el manejo ya definitivo es establecer una ventana pericárdica o una pericardiectomía, ¿vale? Pero siempre en pacientes que vengan con un estado de choque profundo hay que hacer la pericardiocentesis de manera inicial y no retrasarlo. ¿Vale? Igual en neumotórax a tensión, se va a estar dado por un mecanismo de válvula, es decir, hay un sitio de entrada que por presiones negativas va a permitir que entre aire del exterior hacia la cavidad pleural. Sin embargo, pues al exhalar se pierde esta diferencial y entonces no hay salida del aire otra vez hacia el exterior, ¿no? Entonces eso va a hacer que progresivamente se vaya llenando tu cavidad pleural. Las indicaciones de descompresión torácica inmediata van a ser dificultad respiratoria aguda, enfisema subcutáneo, ausencia de ruidos respiratorios, hiperresonancia a la percusión y desviación ya sea por imagen o incluso en tu abordaje inicial se puede ver por clínica en neumotórax a tensión importante de tu vía aérea, ¿no? De la tráquea propiamente. La descompresión torácica inmediata, a diferencia del manejo ya digamos, definitivo, se tiene que hacer con una aguja preferentemente 18 gauge y se va a hacer sobre línea medio clavicular a nivel del segundo espacio intercostal. Esa es tu descompresión torácica inmediata. Ya el manejo definitivo sería la colocación de una sonda endopleural, que esta se tiene que colocar a nivel de quinto espacio intercostal sobre línea ciliar anterior. Sí, aquí mi recomendación para ustedes es siempre observen al paciente. O sea, solamente con mirarlo, tú te puedes dar cuenta que el paciente tiene una neumotórax a tensión. O sea, es dificultad respiratoria, aleteo nasal, tiraje intercostal. O sea, clínicamente es la manera más sencilla de diagnosticar es viendo al paciente. Y ya después viene todo lo demás, ¿no? Que si ausencia de ruidos respiratorios, que si desviación de la tráquea en la radiografía, y bueno, o incluso el ultrasonido, pero
la inspección es lo que les va a dar el diagnóstico. Hablando del choque neurogénico, como ya veíamos, es una pérdida del tono vasomotor de la vasculatura periférica. Las lesiones aisladas o focales no producen estado de choque, a menos de que sean a nivel de tallo, es decir, las lesiones focales que veíamos en la clase de trauma cráneoencefálico no van a producir un choque neurogénico. Y en este caso, la causa número 1 de choque neurogénico van a ser las lesiones medulares. ¿Vale? La presentación característica pues, va a ser hipotensión, sin taquicardia, ya que hay pérdida del estímulo simpático, y va a haber vasodilatación, la distribución de flujo hacia el sistema mucotegumentario, y esto te va a dar rubor. ¿Vale? En estos pacientes, de manera inicial, hay que reanimarlos con líquidos. Es un porcentaje muy bajo de pacientes que responden únicamente a terapia con líquidos. Entonces, en estos pacientes hay que, además, utilizar vasoconstrictores. En el choque neurogénico, la amina más utilizada es la dopamina. Es difícil diagnosticar el choque neurogénico. O sea, tienes que tener mucha sospecha, el mecanismo de lesión. O sea, tienes que sospechar por el mecanismo de lesión. Y como bien dijiste, la característica es una hipotensión a pesar de un gasto cardíaco normal, de una frecuencia cardíaca normal. Y hay una cosa más que les puede dar un choque neurogénico para ustedes que son cirujanos, lo tomen en cuenta. Una anestesia regional mal colocada puede causar una anestesia transitoria de la médula espinal y te puede causar un choque neurogénico por anestesia, que es transitorio y que obviamente lo que les va a ustedes hacer pensar es me está sangrando de algún lugar el paciente, ¿no? Entonces también cuando tengan pacientes, yo por eso a mí no me gusta usar la anestesia regional, a pesar de que mi anestesiólogo es algólogo y siempre quiere estar dando bloqueos, no lo dejo porque la verdad es que la anestesia en general es muy segura ya hoy en día y la anestesia regional pues sí puede tener algunas consecuencias como estas, ¿no? Bueno, hablando de choque séptico, se va a dar por una hipotensión asociada a sepsis con mala respuesta a la reanimación adecuada de líquidos. De hecho, es parte de su definición. Para establecer el diagnóstico de choque séptico, pues tienes que tener evidencia número 1 de un paciente con sepsis, que tenga falla orgánica y que no responda a la reanimación con líquidos, ¿no? Eso es lo que te va a establecer tu diagnóstico de choque séptico. Generalmente no se presenta es raro encontrarlo en trauma, y cuando lo llegamos a encontrar en trauma se relaciona generalmente a traumatismo abdominal penetrante. A diferencia de choque neurogénico, pues vamos a tener un estado hiperddinámico, es decir, va a haber disminución de la saturación venosa de oxígeno asociado a un aumento de la frecuencia cardíaca. El tratamiento inicial siempre tiene que ser, bueno, idealmente va a ser con antibiótico-terapia dirigida, empírica, ¿no? O sea, siempre tenemos que iniciar con los antibióticos dirigidos a nuestra causa de sospecha, pero pues realmente si tenemos algún sitio como específico o sea, un origen infeccioso, entonces tomar cultivos y demás para poder establecer ya una antibiótico-terapia dirigida. Estos pacientes Sí. van a requerir de restitución de la bulimia, y un gran porcentaje de pacientes van a requerir el uso de vasopresores. En estos pacientes, cuando a pesar de la restitución de la bulimia y el uso de vasopresores a dosis elevadas, no logras remitir la hipotensión, está recomendado el uso de glucocorticoides. Sí, claro, aquí el choque séptico es muy difícil de manejar y bueno, el contexto siempre tiene que ser un foco infeccioso. Acuérdense que ya las nuevas recomendaciones se basan en sepsis 3, ya no en síndrome de respuesta inflamatoria, el SIRS, que habitualmente se utilizaba.
Creo que tienen que conocer el CIRS, se los van a seguir preguntando seguramente, pero también hay que saber que ya el nuevo consenso se basa en CIRS 3 y quita el concepto de CIRS, quita el concepto de sepsis severa, ya no existe sepsis severa, es sepsis y choque séptico. Y como bien comentaron, como bien comentaste, Luis, lo importante es pues, el control de la fuente, que es donde entra el papel, el cirujano entra el papel en eso, ¿no? Control de la fuente y mantener la perfusión tisular a como de lugar. Ahí incluso se recomienda inicio de aminas tempranas, ¿no? ¿Cuál sería tu amina de elección? Ya dijiste, en el choque neurogénico es la dopamina. En el séptico, ¿cuál sería? Nada más una cosa, es que justo yo voy a dar clase de todo esto la próxima semana. De sepsis, choque séptico, aminas en todo esto, entonces... Entonces no nos digas nada, Luis. Así que, qué Sí, bueno. pero Qué sí, bueno. para que Luis sepa que vamos a andar mucho más en esto la próxima semana. Sí, de hecho esto lo puse así como, o sea, en esta clase la centré sobre todo en choque hemorrágico y pues estábamos viendo nada más como bueno, no otros importa, de pero choque, ¿cuál es la amina vasoactiva de elección en el choque séptico? norepinefrina. No nos digas. Ah, ya se los arruiné. Ya se arruinó. Acabas de arruinar la clase a Marisol. No es cierto. Ya sigue. Ya para que la doy. Bueno, entonces ya no les voy a decir la dosis si quieren. Bueno, y ya hablando ahora sí de choque hemorrágico, algunos de los conceptos básicos, pues la hemorragia va a ser la causa principal de choque en pacientes de trauma. El volumen circulante es aproximadamente el 7% del peso corporal total. Es la distribución de la volemia, está el 70% del volumen circulante se encuentra en el sistema venoso, 15% en el sistema arterial, 10% en arteriolas y capilares y el 5% en la circulación pulmonar, ¿vale? Entonces, pues como vemos, y también ya habíamos mencionado en las primeras diapositivas, el retorno venoso va a ser la principal causa de pobre control de estos pacientes, ¿no? Ya que tenemos aquí un gran volumen contenido en el sistema venoso. La hemorragia pues va a ser pérdida aguda se define como pérdida aguda del volumen sanguíneo circulante. Pues tenemos la clasificación fisiológica, que pues es la estándar, que va a dividir el choque hemorrágico en cuatro clases, que es uno, cuando hay una pérdida menor a 15%, estos son pérdidas por lo general menores a 300 mililitros. Como ya también había mencionado Ana, aquí generalmente pues, no se va a acompañar de otras respuestas clínicas, ¿no? O sea, vamos a mantener la frecuencia cardíaca, la presión arterial se va a mantener, la presión de pulso igual se mantiene. Estos pacientes por lo general únicamente necesitan monitoreo y el volumen se va a recuperar aproximadamente a las 24 horas, ¿no? Ahorita vamos a ver las clasificaciones una por una si quieren, ¿no? Y lo que ya también mencionaba Ana, en clase 2, que es una pérdida aproximada entre 300 y 500 mililitros, puede que todavía mantengas una frecuencia cardíaca normal. Ya en clase 3 o clase 4 forzosamente vas a tener taquicardia como primer dato. ¿Vale? Entonces, Luis, en el cuadrito anterior, perdón, es que sí es pregunta de POEM, que cuál es el primer signo que se altera en el choque hipovolémico. La respuesta es lo de la presión de pulso. Si ves, es lo primero que se disminuye o que se altera. Sí, o sea, Entonces sí lo pregunto. desde la clase 2 ya hay Es disminución de la presión de pulso. súper importante que se la aprendan para el POEM. Y hay varias cosas que tienen que tomar aquí. Uno, justo cuando empiezas a utilizar los hemocomponentes, ¿cuál es la cantidad en mililitros de sangre que se pierde con cada clase de choque? Y como dijo Flor, ¿qué es lo primero que se va a ver comprometido en, en un choque hipovolémico? Entonces, esta tablita es muy importante que la estudien bien para su POEM. Vale. Y también que tomen en cuenta el déficit de base, es algo que recientemente, o sea, que no estaba como muy establecido que se usara o no se usara, pero a veces cuando el choque es muy agudo, o sea, la hemoglobina no te va a disminuir tanto y te puedes dar cuenta del nivel de choque según el déficit de base, para que lo tomen en cuenta cuando
cuando estén en choque y así. Así es, eso es algo muy importante a considerar en esta tabla. La clasificación fisiológica siempre va a considerar o sea, de todos estos parámetros, el peor, con ese lo clasificas, ¿vale? O sea, entonces, si tú tuvieras un paciente que tiene frecuencia cardíaca normal, pulso normal y demás, pero tiene un exceso de base de -6, entonces automáticamente ya lo clasificas como clase 2, ¿vale? Exacto, esto que acaban de decir es muy importante, ¿eh? Probablemente sea el punto más importante de la clase. O sea, los choques grado 1 y grado 2 no los puedes diagnosticar con la taquicardia. O sea, tienes que ir al déficit de base, o sea, lo que habíamos comentado, el estudio más importante del paciente que llega con trauma es la gasometría. Y el pronóstico va a depender de si ustedes logran parar el choque, la evolución del choque hipovolémico y que siga progresando a los grados. Y lo que comentaron de cuándo tienes que usar hemocomponentes, de lo que yo les había comentado, ¿no? La tabla está muy clara, pero está bien establecido que tienen que ser muy liberales con el uso de hemocomponentes. Porque si ustedes dicen, bueno, me parece que no trae choque o es un choque grado 1, no requiero hemocomponentes, empiezan a transfundir cristaloides, le empeoran el pronóstico al paciente. Entonces hay incluso estudios aleatorizados que demuestran que empezar reanimación con hemocomponentes, en la relación que ya hemos visto varias veces, mejora la sobrevida independientemente de la clase de choque. Entonces, eso siempre tómenlo en cuenta, o sea, aunque sea un choque grado 1 o 2, si puede mantener una hipoperfusión permisiva hasta detener el sangrado, lo pueden hacer. Y si no, obviamente tener una presión arterial media suficiente para mantener la perfusión renal. Y si no, empiezan con transfusión de hemocomponentes. Vale. Listo. Bueno, viendo así como de manera general el manejo de cada clase, pues bueno, en clase 1 veíamos que generalmente no van a requerir reanimación con líquidos ni con hemocomponentes, y veíamos que el volumen circulante se va a restituir aproximadamente a las 24 horas, ¿no? O sea, digamos, el prototipo de estos pacientes son los pacientes que acuden a donación de sangre, que pues las unidades son, cada bolsa son más o menos 450 mililitros. Entonces estos pacientes pues son así como el prototipo de choque clase 1, y pues no hay que hacerles nada más, ¿no? O sea, sí hay que mantenerlos en vigilancia y se va a restituir el volumen circulante al día siguiente. ¿Okay? En clase 2, la gran mayoría de pacientes se puede estabilizar únicamente con soluciones cristaloides, y un pequeño porcentaje sí va a requerir de transfusiones. ¿A qué pacientes vamos a tener que transfundir? Pues bueno, pacientes que tengan alteraciones hemodinámicas persistentes, que pues son las que ya veíamos, ¿no? O sea, puede ir desde que se mantengan con hipotensión o taquicardia, o pueden ser por parámetros paraclínicos, ¿no? O sea, que permanezcan con elevación con disminución del exceso de base, o con elevación persistente del lactato, ¿vale? También pacientes que tengan anemia, ya sea secundaria al choque hemorrágico o que tengan anemia por alguna otra causa, van a requerir también de transfusiones, a pesar de que sea clase 2. En clase 3, pues la prioridad, como ya veíamos en todas las diapositivas previas, la prioridad siempre va a ser detener el sangrado, y la gran mayoría de estos pacientes van a requerir hemocomponentes. Y la clase 4, pues se considera una fase preterminal, hay riesgo de muerte inminente, como veíamos en la tabla de evolución de riesgo. Estos pacientes fallece aproximadamente un 40 a un 60% de estos pacientes en las primeras horas, ¿vale? Y esta mortalidad pues se puede elevar hasta el 100% si se posterga el choque, ¿vale? Entonces, estos pacientes van a requerir grandes volúmenes de hemocomponentes, y pues aquí muy importante, la transfusión de hemocomponentes y la reanimación con líquidos no deben retrasar las intervenciones para detener el sangrado, ¿no? O sea, un paciente en choque clase 4 es indicación inmediata para pase a quirófano para una exploración. Sí, aquí nada más, acuérdense voy a sonar como disco rayado, pero no importa, es
Esta es la definición del ATLS, esto es lo que se tienen que aprender, esto es lo que preguntan en el examen. Pero acuérdense siempre que hay dos críticas a esto. Una, clase 2, no usen cristaloides, usen sangre. O sea, eso es lo que se tiene que hacer. Y número 2, eso de que en la clase 3 la prioridad es tener el sangrado, no. O sea, en todas las... ¿Me escuchan? Me desconecté. Sí, decía que la prioridad es detener el sangrado en todas. En todos hay que detener el sangrado, o sea, en los 4. Y algo importante porque van a chocar con eso, con urgencias y con lo que sea. Transfunden para recuperar perfusión, no para recuperar hemoglobina. Eso es algo que hay que entender. Cuando ustedes toman una hemoglobina central en un paciente que viene en choque hipovolémico, les va a salir una hemoglobina que es falsa. O sea, ustedes van a tomar una hemoglobina central y les va a salir una hemoglobina de 10 en un paciente hemoconcentrado que está perdiendo sangre. Entonces, no hagan caso porque les va a pasar que no es que cómo lo vas a transfundir si tiene 10 de hemoglobina o 11 o 12. O sea, no estás transfundiendo por anemia, estás transfundiendo para perfusión tisular. Entonces, eso no se les olvide. Algunas limitantes de la clasificación fisiológica, pues van a variar dependiendo de la edad del paciente, pues obviamente los parámetros hemodinámicos son diferentes en los pacientes pediátricos. Hablando de las particularidades del trauma, la clasificación fisiológica no considera el grado de severidad del trauma, ni el mecanismo de lesión, ni el sitio anatómico, que pues, también van a ser muy importantes a la hora de abordar a estos pacientes. Tampoco considera el tiempo transcurrido desde el inicio de la hemorragia. La atención prehospitalaria pues, nos hablaría de pacientes que ya recibieron resucitación de volúmenes antes de su llegada al hospital o incluso en algunos casos que ya recibieron hemocomponentes. Y tampoco nos habla de algunas alteraciones propias del paciente, ¿no? O sea, qué medicamentos está utilizando el paciente que nos pueden alterar igual los parámetros hemodinámicos. Y aquí, pues, muy importante, por ejemplo, el manejo de dispositivos como el marcapaso, pues, nos puede como un poco ahí ocultar información. ¿Vale? Entonces, en el manejo inicial, pues, igual, el ABCD de siempre, establecer una vía aérea permeable, mantener en pacientes con trauma, siempre con trauma y datos de hemorragia, siempre hay que mantener una saturación capilar arriba de 95%, por dos cosas. Una, pues, obviamente, lógicamente, por lo que ya decíamos, ¿no? Hay disminución de la oxigenación a nivel celular, entonces hay que tratar de mantener esta oxigenación y aparte del oxígeno a dosis altas, pues va a generar vasoconstricción periférica, ¿no? Entonces esto nos puede ayudar parcialmente a controlar sangrados menores, ¿vale? Detener el sangrado, eso siempre va a ser prioridad. Hay que establecer una valoración neurológica secuenciada en pacientes que lo ameriten. Y en la exposición del paciente siempre va a ser muy importante establecer medidas antihipotermia, ¿no? Ya que la hipotermia por sí sola también puede aumentar la mortalidad en estos pacientes, ¿no? ¿Qué vamos a utilizar para evitar la hipotermia en estos pacientes? Pues soluciones precalentadas, idealmente a 39 grados centígrados. Esto se puede hacer de dos formas, ya sea precalentando las soluciones en tinas independientes, o ya existen algunos dispositivos que mientras se pasan los líquidos, el mecanismo de estas bombas infusoras va calentando la solución, ¿vale? Hay que mantener una temperatura de sala por arriba de 24 grados y el uso de mantas o cobertores térmicos. ¿Okay? Hablando de accesos vasculares, siempre al establecer una vía, pues hay que obtener las muestras para panel de trauma, que como ya vemos en clases previas, hay que pedirle a estos pacientes coagulograma, una gasometría y aparte tromboelastografía, si se cuenta con el recurso en el hospital. Se tienen que establecer vías cortas, la preferida son en venas anticubitales, con catéteres 18 gauge. En caso de que esto no sea posible por
por limitantes anatómicas. Entonces, sobre todo en pacientes pediátricos que tienen, que sus venas no tienen el calibre suficiente para establecer una vía con este calibre, se puede utilizar el acceso intraóseo. Y recomienda también el ATLS, que incluso se puede establecer de manera inicial la colocación de un catéter venoso central, pero solo en centros que cuenten con un especialista, ¿no? O sea, es decir, no podemos retrasar el inicio de líquidos y de hemocomponentes por la colocación de catéter, ¿no? Entonces, esto solo va a ser en casos seleccionados. La colocación de una sonda nasogástrica, pues va a depender obviamente también del mecanismo de trauma, pero pues nos puede ayudar a la descompresión gástrica, que por sí sola pues también va a aumentar el tono, la distensión gástrica aumenta el tono vagal y pues eso también va a potenciar la hipotensión. ¿Vale? La colocación de una sonda urinaria, igual, por lo mismo, nos va a ayudar de dos formas. También al disminuir la distensión de la vejiga, pues vas a eliminar uno de los potenciales postergadores de hipotensión, pero también nos permite estar cuantificando los líquidos, ¿no? Ver cuánto está orinando el paciente y poder sacarle un índice urinario. Y aquí la única particularidad es que en pacientes que tengan hemorragia transuretral o que tengan una pelvis inestable, no hay que colocarles una sonda por la posibilidad de crear una falsa vía y generar mayor lesión. Aquí nada más dos comentarios y una pregunta. El catéter venoso central no es que se tenga que poner en centros con experiencia, y eso, es en pacientes que no puedes lograr un acceso vascular periférico. A veces no queda más que colocarles un catéter venoso central. Acuérdense que dependiendo de cuál es tu acceso central son los riesgos que vas teniendo. El más, ya lo platicamos, ¿no? El más seguro en cuanto a colocación es el yugular interno. En cuanto a su estancia prolongada, el más seguro en cuanto a su colocación inicial, bueno, en cuanto a complicaciones iniciales, es el subclavio. Y el femoral, que es el que se puede utilizar, tiene un riesgo elevado de trombosis. Entonces, los catéteres cortos, antecubitales en los brazos, permiten pasar grandes volúmenes en poco tiempo. El catéter venoso central no permite administrar grandes volúmenes. La velocidad de infusión es más lenta. Por eso es que no es lo ideal en el contexto del trauma colocar un catéter venoso central. Y la otra cosa que te iba a comentar, ¿cuáles son, eso lo platicamos el año pasado, cuáles son los dos estudios en un paciente que llega grave con trauma que debes de pedirle al paciente de manera inmediata? Porque ya comentaste aquí varias cosas, pero bueno, ¿cuáles serían? Y ya los comentaste los dos, pero para reforzarlo, los dos estudios que te permiten valorar el estado metabólico del paciente y en qué fase de la coagulación te encuentras. Porque acuérdense que el problema del trauma es que el paciente, a través de la tríada del trauma, cae en un estado de coagulopatía irreversible. Entonces, ¿cuáles son los dos estudios que tú le pedirías a un paciente que te llega a la... De manera inicial siempre se tiene que solicitar una gasometría y aparte un coagulograma. Idealmente... No, sí. Bueno, si lo tienes disponible... Ajá, exacto. Idealmente el estudio ideal es el tromolastograma. Exacto. El coagulograma, ¿qué problema tiene, Luis? Que no te valora la función plaquetaria. Son varias cosas. Bueno, sí. El primero es la función plaquetaria, la disfunción plaquetaria. Pero la otra es en pacientes que tienen hemorragia aguda, los tiempos de coagulación, dependiendo de en qué momento los tomas, también pueden no reflejar. O sea, no son tan sensibles en el momento, en el contexto de un choque que está desarrollándose en un agudo. Entonces, el estudio ideal, la verdad es que los tiempos de coagulación, siendo honestos, no sirven de nada, porque
no te van a dar una respuesta real y de todas maneras tú tienes que parar el sangrado. Entonces, lo que te sirve el trombolastograma no es tanto para ver si, ya, o sea, o si tengo que pasarle, es más bien para saber en qué fase de la coagulopatía te encuentras y cuál es el pronóstico del paciente. Y de todas maneras, tu transfusión tiene que ser con el protocolo de 1-1-1, ¿no? Ujú. Vale. Entonces, bueno, ya habíamos hablado un poco de esto en una de las diapositivas previas, de el estatus del paciente dependiendo a su respuesta inicial a la reanimación con fluidos, que se puede clasificar como respondedor rápido, respondedor transitorio o no respondedor, ¿vale? Entonces, para clasificarlo vamos a tomar en cuenta los signos vitales, la pérdida estimada de sangre, la necesidad de transfusión de hemocomponentes, el tipo de preparación y la necesidad o no de intervención quirúrgica, ¿vale? Ya que pues, una de las metas de la transfusión 1-1-1 es que también pueden detener sangrados mínimos, ¿no? Entonces, hay pacientes que incluso con la pura intervención de hemocomponentes logras detener el sangrado, ¿vale? Entonces, todos los pacientes con perfil respondedor transitorio o no respondedor van a necesitar transfusión de hemocomponentes. Esto se tiene que hacer, pues, como ya veíamos, en un protocolo 1-1-1, es decir, una féresis plaquetaria, 6 concentrados eritrocitarios y 6 plasmas frescos congelados, ¿vale? Idealmente estos pacientes pues se tienen que tipar y cruzar, sin embargo, nuevamente regresamos a lo mismo, ¿no? Los parámetros de laboratorio no pueden retrasar la reanimación de este paciente, ¿no? Entonces, hay que tipar y cruzar a estos pacientes, sin embargo, no hay que retrasar la transfusión. ¿Okay? Entonces, para concentrados eritrocitarios, de manera universal, se utiliza sangre O y preferentemente que sea RH negativo, ¿no? En caso de que no cuentes con O negativo en ese momento, se puede utilizar O positivo en pacientes que todavía no tienes el tipo específico de sangre. Y al contrario, para plasma fresco congelado, pues vamos a utilizar la unidad universal, va a ser los pacientes con AB, ¿vale? Y pues ya, no sé si tengan alguna duda o algún comentario. Nada más, Luis, no sé si buscaste cuándo activas o cuándo defines una transfusión masiva, que es importante porque luego tienes que activar el protocolo de transfusión masiva. Sí, lo activas, si no mal recuerdo, cuando has transfundido más de 10 unidades o más de 4 en las primeras 2 horas. Sí, es correcto. Oye, ¿sabes el síndrome que se asocia a transfusión masiva? ¿Cómo? Sí, pues hay dos síndromes que se han asociado a transfusión masiva. Uno es el TRALI y otro es el TACO. El TRALI pues nos habla de edema pulmonar asociado a la transfusión masiva de hemocomponentes, y el TACO a una sobrecarga hídrica pues a nivel cardíaco, obviamente, igual derivado de la transfusión masiva de hemocomponentes. Exacto. Con el reconocimiento del problema del choque hipovolémico, bajó mucho la mortalidad a mediados del siglo XX porque los pacientes se morían de insuficiencia renal. Entonces, por hipovolemia. Entonces, con todo esto de las transfusiones y todos los estudios que se han hecho, los pacientes ya es más difícil que se mueran de insuficiencia renal, pero hacen lo que se llama como choque pulmonar, que es el SIRPA, el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Y eso es por sobretransfusión. O sea, acaso es un daño alveolar por sobretransfusión. Entonces es algo que tienes que tomar en cuenta. Pero lo primero que tienes que hacer es salvarle la vida al paciente, ¿no? Se sabe que la asociación de SIRPA en un paciente con transfusión masiva
O sea, se da en pacientes críticos y va de la mano con la falla orgánica múltiple. Entonces, cuando se presenta el TALI, el CIRPA, el paciente pues tiene muy mal pronóstico, ¿no? Y no tengo nada más que comentar yo del choque, creo que está muy bien. Me dices, bueno, choque séptico es todo un tema, que bueno que lo vamos a ver por separado. Y no sé, ¿alguien tiene algún comentario? ¿Alguna otra cosa? ¿Qué porcentaje de pacientes hacen el síndrome de TALI? ¿O está estudiado eso? No se te escucha. ¿Qué porcentaje de pacientes hacen el síndrome de TALI? Pues sí, la verdad, no sabía decirte, me imagino que sí, o sea, sí está ya bastante estudiado ese tema, me imagino que sí debe haber una cifra, pero la desconozco, te la investigo. Yo creo que todos lo desconocemos, entonces es una buena pregunta para que Piero la averigüe y nos diga en la próxima sesión. Sí, claro que sí. Sí, porque se asocia a transfusión masiva y a pacientes graves, pero no sé si hay algún estudio particular en pacientes con trauma, grado tal, o sea, debe de haber algo, ¿no? Una asociación. Ok. Muy bien. Bueno, pues entonces, estuvo bien, estuvo completa. ¿Algo más, Clau, que quieras agregar de lo que platicaste al inicio? Yo creo que todo bien, ¿no? Muy buena clase, Luis, o sea, estudió. Gracias. Bueno, pues estamos en contacto entonces. Tengo pendiente una clase con Asensio, que no se ha podido dar por si se oye.